Bienvenida a Gabriel Reyes Orona, ex procurador fiscal de México. Como siempre, ex procurador, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo a todos. ¿Qué alcances económicos tiene? Bueno, evidentemente aquí tenemos que poner las cuestiones en contexto. La negociación que se hizo en la administración de Felipe Calderón, por supuesto que era torpe y ruinosa, pero hay que tomar en consideración que parte de la base de que México siempre ha visto a Pemex como un monopolio que puede y tener alcances mucho mayores de los que realmente tiene. Evidentemente, la torpe negociación derivó en un contrato con sesgos excesivamente favorables a esta empresa, que después fue envuelta en una serie de acusaciones de corrupción que hacen que precisamente esta empresa pues sea inviable como un contratista deseable para cualquier país. Sin embargo, hay muchos elementos que debemos tener en consideración. Es cierto que el abuso que se percibe en estos contratos debía de ser terminado, pero por supuesto como se ha hecho en la vía contractual, en la vía convencional. Sin embargo, el hecho de que el gobierno mexicano, en este caso, no haya acudido a acciones de naturaleza penal o persecuciones respecto de funcionarios o empresarios, se da precisamente en el contexto en el cual el anterior secretario de Comunicaciones y Transportes pues estaba muy cercano o sigue estando muy cercano al Consejo de Administración y a importantes accionistas de esta empresa. Los 13,000 millones de pesos de los que hoy en día se habla no son un ahorro, no son un rescate, sino es simplemente el desconocimiento del pago por parte del gobierno mexicano. Lo que va a hacer el gobierno mexicano con este acuerdo es desconocer y se le van a condonar las multas a cambio de que el contrato continúe, de que no haya acciones administrativas y penales en contra de Odebrecht, lo cual pues claramente le sale muy barato a esta empresa. Pero también tenemos que tomar en consideración que estas negociaciones tan particulares de dar el gas a precios más bajos se da precisamente para que una empresa invierta miles de millones de dólares en crear una empresa, en crear una planta industrial de esta dimensión. ¿Por qué es que se le dan beneficios a una empresa para poder llevar a cabo la negociación en México? Pues precisamente se le dan para que traiga la inversión a este país, sino a otro. No solamente se da en el caso del petróleo, ni en el caso de la energía eléctrica, se da prácticamente en todas las obras de infraestructura. Hay en todos los casos algún tipo de beneficios o de ventajas para preferir este destino y no otro como inversión. ¿Cuál es el neto? ¿Cuál es el resultado final para el país? Pues obviamente que se va a ahorrar en esta condonación de multas 13,000 millones de pesos, que va a continuar la empresa trabajando, que va a desconocer la mitad de sus compromisos petróleos mexicanos, que le va a permitir finalmente, como debió haber sido desde el principio, tener la capacidad para importar sus materias primas y no tratar de surtirlas desde un monopolio estatal, que ese fue el problema del principio. ¿Cuáles serían los riesgos de caer en irregularidades, en ilegalidades por parte del gobierno federal, estrictamente en el sentido legal del Estado de Derecho? Bueno, lo primero que debemos que decir es que, si bien es cierto, es un convenio ventajoso en lo económico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de las inversiones del país, es totalmente lamentable. ¿Por qué? Porque hacia el exterior, hacia los nuevos inversionistas, hacia todas estas empresas que están buscando algún destino para llevar sus inversiones y para poder establecer obras de infraestructura, pues lo que están viendo es que el gobierno mexicano, a través de presiones y amagos, desconoce sus compromisos, no cumple con los compromisos de medio y de largo plazo y trata de salvar la situación política a través de negociaciones en las cuales la empresa cae en la ruina o llega a permitirle condonaciones de multas como las que hoy en día estamos viendo. Es claro, México pues tiene un beneficio en lo económico, es una posición ventajosa, pero cara a las inversiones, pues obviamente es un gran golpe al Estado de Derecho, porque lo que se está haciendo es desconociendo un contrato, desconociendo un compromiso. Que ese compromiso tenía un origen espurio, que tenía un origen completamente torpe en la negociación, es cierto. Sin embargo, pues no es todo miel sobre hojuelas con esta negociación en la cual pues México encontró la salida, pero desconociendo y deshonrando un contrato. Sí, ahora se habla mucho evidentemente de estos alcances
porque se pasa a un terreno muy poco explorado con Odebrecht en México, que es resarcir el daño. ¿Existe esa figura legal en esta negociación o cuáles son los parámetros que hay que poner atención en ellos precisamente para no rebasar y, por desgracia, seguir debilitando el Estado de Derecho como usted lo menciona? Pues mira, políticamente hoy en día se habla mucho de la reparación del daño. Ajá. Como tú recordarás en el caso de Emilio Lozoya, en los casos de testigo colaborador o en los casos de esas figuras del derecho penal para evitar la reclusión de algunos personajes, se habla de la reparación del daño. Eso es una figura proveniente del derecho criminal, del derecho penal. Aquí no hay una reparación del daño. Aquí lo que se hace es tratar de corregir una negociación torpe llevada a cabo por el equipo de Felipe Calderón en lo mercantil, pero no existe tal daño, porque lo que se está haciendo es simplemente redimensionando las obligaciones del Estado mexicano a la luz de los eventos que ocurrieron a lo largo de 10 años. ¿Pero no existe Hace entonces 10 años, esa figura? Perdóname. No, por supuesto que no existe, porque, Joely, no existe un daño. Lo que hay es un contrato mal negociado en el cual Pemex no pudo cumplir con las cantidades que tenía que proveer. Había una pena convencional muy importante y esta pena convencional no es un daño. Esta pena convencional es un compromiso del Estado mexicano que hoy va a dejar de cumplir, dado que llegó a una negociación considerando que la pena convencional era excesiva. ¿Eso es un daño? Por supuesto que no. Un daño es un menoscabo. Es como si ellos se hubieran llevado algo que no correspondía, derivado de una negociación ilícita. En este caso no procede y no es lo legalmente correcto hablar de una reparación de daño. Simplemente hay una condonación de multas por un contrato mal negociado. Le agradecemos muchísimo, Gabriel Reyes Orona, por estos minutos para Mega Noticias. Joely, muchas gracias. Un saludo a todos. Hasta luego. Elecciones 2021. 20.868 representantes. Con la única decisión que importa. Voto por México.